Nos acompaña la bella Alicia Rábago, pedagoga, máster en coaching educativo e inteligencia emocional. Y estamos muy contentos de que también nos acompañe este día Miguel Ángel de León. Miguel Ángel, psicólogo experto en comportamiento y en terapias para niños y adolescentes. Bienvenidos. Quisiera nada más que me explicaran la diferencia entre lo que hace un psicólogo y lo que hace una pedagoga. Empezamos contigo, Miguel Ángel. Sí, mira, un psicólogo, bueno, yo soy psicoterapeuta. El psicólogo es la primera formación que tú tienes y a partir de ahí puedes hacer otras especialidades. Como psicoterapeuta tienes una serie de técnicas, herramientas más especializadas para atender niños, adolescentes, en el ramo de la especialidad de niños y adolescentes, ¿no? Desde el punto de vista emocional. Okay. ¿Y? A ver, ¿qué hace una pedagoga? A ver, yo te pregunto, ¿qué hace una pedagoga? Porque eso sí me lo sabía. Pues mira, para mí la pedagoga es aquella que trabaja en todos los ámbitos de educación, ¿no? Propiamente en todo el comportamiento del ser humano. Sin duda, donde yo haría la diferencia es quizás en este término de terapias y exámenes y, ¿no? Nombrar a lo mejor de diferente manera ciertos comportamientos. Yo creo que desde la orientación que yo manejo, que es una orientación psicoanalítica, haces un seguimiento histórico y revisión de la historia del niño y de los padres del niño, por ejemplo. Y de pronto tienes intervenciones en psicoterapia en la que tú puedes dar como algunas directrices, algunas indicaciones a los padres, a los chicos, pero a partir de comprender las etapas del desarrollo psicológico por las que vamos cursando normalmente, ¿no? Claro. Como padre, como niño, en diferentes edades, vas teniendo como diferentes respuestas esperables, ¿no? Y me parece que un poco desde la parte del coach, es como más una actividad en el aquí, en el ahora, y creo que va más orientado hacia lo educativo, ya me estoy metiendo ahí de metiche. No, sí, estás bien. O sea, sí es verdad que se complementan muchísimo. Yo creo que tratan de ayudar de diferentes líneas, acercarse de forma distinta, ¿no? Yo creo que en mi muy particular punto de vista, porque tengo el máster en psicología infantil, lo que pasa es que yo creo que el psicólogo va llevando a encontrar, así con esta historia clínica y toda la investigación profunda, para llevar a ver qué pasa y que ese paciente trate de trabajar poco a poco en lo que necesita. En la medida que te vas conociendo, por ejemplo, los mecanismos de defensa son básicos. Que tú puedas identificar qué tipo de mecanismos de defensa utiliza un niño, un adulto, una persona, y hay mecanismos que son regresivos, hay mecanismos que son progresivos. Por ejemplo, el mecanismo más típico en un niño de 2 años es la negación. Vas a una fiesta, le meten el dedo al pastel, la mamá pregunta quién le metió el pastel y todos los niños dicen yo no fui, y ves a uno que trae todo el merengue ahí embarrado, ¿no? O la mamá. Pero ese mecanismo, cuando lo ves en la mamá, cuando dices quién fue y la mamá dice yo no fui y ves el merengue, ya te está hablando de una patología, de una cuestión ahí que puede ser grave, ¿no? Dependiendo a qué nivel lo ocupes y con qué funcionalidad lo estás empleando. Me parece muy interesante que te metas en esta parte de buscar en la historia familiar, porque a final de cuentas creo que mucho de lo que está pasando tiene que ver con nosotros, o sea, con los papás, ¿no? Bueno, que como nos educaron tan apretados, ahora les queremos dar esta manga ancha para que no se traumen como nosotros que crecimos tan traumados. Pero es que yo creo que hemos caído al otro lado, o sea, hemos llevado el péndulo hacia el otro extremo y entonces hoy te encuentras con papás que te dicen es que ya no sé qué hacer porque a los 3 años me hace esto, ¿qué va a pasar cuando tenga 15? Claro. Y te lo preguntan y dices, pues no permitas que a los 3 te haga eso. ¿Y cómo le hago? Si vieras cómo se pone. O sea, es como una falta de autoridad. Hemos soltado la autoridad creyendo que si somos autoridad, eres un mal padre porque pues pones límites, porque pones orden, entonces ¿cómo mi hijo no me va a querer? Porque yo le pongo orden y él no es tan feliz porque tiene ciertos límites. Entonces hemos como etiquetado la palabra de autoridad y la palabra de límites como algo que es malo, como algo que a ti te vuelve un mal padre. O sea, si no me sacrifico por mi hijo y aguanto que me pegue, pues porque está enojado, pues entonces no soy tan buen padre porque no estoy entendiéndolo. Claro, mira, a mí me pasó a mi familia, ¿no?
con un sobrino que desde que tenía 2 años, pues ya sabes que es la edad en la que todos los niños te tiran una patada, ¿no? Entonces le pones un alto al niño, te la vuelve a tirar y pasará 3, 4, 5 veces y después ya tan termina. Este niño tiraba patadas y no había forma de pararlo, o sea, ni por los gritos, ni por el cariño, ni por nada de nada. Pero, a diferencia de otras épocas, no nos atrevemos a ponerles una mano encima porque sabemos o entendemos que no se les debe de pegar. Pero, híjole, no de repente sí valdría la pena, pues una nalgadita o algo así. ¿O qué Mira, opinas? Es un debate muy fuerte Muy que hay, además en los medios de formación, ¿no? Yo creo que el golpe no es necesario, de verdad genuinamente creo que no es necesario, pero la realidad es que muchos papás, cuando se sienten rebasados, dan un golpe. Nosotros hicimos una pequeña investigación, cada año hacemos un ciclo de conferencias para padres, que espero que este año nos acompañen, es un ciclo masivo, gratuito, y una de las preguntas que hicimos en la encuesta a padres fue, bueno, cuando le pegas a tu hijo, ¿lo haces con un objetivo pedagógico, educativo, formativo, o lo haces cuando estás enfurecido y quieres cortarle el pescuezo? Enfurecido. El 80% de los papás dijeron, cuando le pego es porque ya estoy en un límite Me rebasó. que ya me rebasó. Y entonces, cuando tú intervienes de esa manera, no estás tomando una medida terapéutica o formativa. Y además el niño, cuando recibe el golpe, no te ve como mi papá me está educando. No. Te ve como el hombre malo, la mujer mala, que descargó su furia en mí. Y a veces de pronto es eso. Cuando tú golpeas ya es una descarga de tu desesperación, de tu enojo. Es como ir y no subiendo de mides. niveles, ¿no? Es como primero te lo digo bien, luego ya subí el grito, porque creo que con el grito me vas a hacer caso, luego vuelvo a gritar más fuerte y ya cuando me desespere porque ya no, siento que ya no me estás entendiendo, entonces te pego. O sea, ya es una frustración mía que tengo que hacerte entender que me hiciste enojar, me rebasé y me ganaste, porque a final de cuentas, pues te ganó. O sea, él ganó, pero nadie llegó a nada. Oye, ¿no? pero es que luego además también es clásico, por lo menos eso pasaba con mi mamá, ¿no? Que se ve que ya 4 hijos locos de repente la sacaban de sus Sí. casillas, ¿no? Sí. Y de repente era así de, y te tiraba un golpe y de inmediato te lo tiraba y... ¡Ay, le pegué a mis hijos! Claro. Entonces, a los hijos nos acababa dando risa y nos burlábamos de ella. Claro. Es un Mira, tema no complicado. está peleado el tema de saber ser autoridad, ¿no? Que además si tú lo lees en la sociedad, en el mundo, la autoridad hoy está muy cuestionada, más cuestionada que nunca. ¿Sí? que nunca. Hay un tema en psicoanálisis que se llama la declinación del nombre del padre, que hace referencia a esta parte donde el padre o la ley está devaluada. Hoy, ¿quién cree en la policía? Hay una prueba de inteligencia que hace una pregunta para niños que dice, ¿para qué sirven los policías? Invariablemente mis niños de 3, 4, 5, 6, 8 me dicen, para robar. Tendría que calificarle mal, pero si a ti te preguntan, ¿para qué sirven los los papás que policías? dicen, los papás que opinan, claro. Frecuentemente encontramos que sí, eso es lo que estás viviendo en el día a día. Entonces, podemos ponerlo allá afuera y es que los policías, el gobierno, pero también hay una responsabilidad de nosotros padres con respecto a cómo estamos funcionando como autoridad ante ellos. Este video que pasas es impactante, me quedé mudo, porque además sí es cierto, algunos papás se ríen. No, el de que estaba hijo sea grabando, ¿viste cómo se burlón. carcajeaba? Samper Pisano es un escritor peruano, ecuatoriano, que hizo un artículo muy lindo, búsquenlo en internet, se llama Padre, Papá, Papi. Y entonces es una narración donde él te dice que en aquellas épocas de sus abuelos, el padre se le llamaba padre, y hasta la palabra es rocosa. Sí. Después vino papá, que ya empezó a ser como oso de felpa de peluche, y después vino papi, ¿no? Y entonces papi es alguien a quien los hijos solamente le avisan, papi, me llevo el coche, papi, no me hables así enfrente de Jonathan, y te dicen lo que debes de hacer, Papi, y qué papá y mamá... anticuado. Y papá y mamá están en casa escuchando que están tomando allá abajo. Dice, cuando en otras épocas veías al hijo fumar y le tumbabas los dientes de un trompón porque no era permitido. Y dice él, ahora mis nietas han empezado a llamarme pa. Y estoy aterrado, dice, porque ¿Qué ¿qué le quiere sirve? decir? ¿Qué ¿Para qué sirve? sirves? ¿No? Mira, en el tema que Miguel tocaba de la autoridad, yo creo que es un punto que sí tenemos que aclararle hoy pues, a la sociedad, pero empezamos por la familia, que para mí es esa microsociedad por la que comienza. El ser autoridad no es lo mismo que tener autoridad.
O sea, muchas veces la posición que tienes, en este caso ser papá, te hace autoridad. Pero eso no quiere decir que tengas la autoridad, que la estés ejerciendo como debas. Entonces, ahí es donde está es que no sé si quiero ser como yo el papá, el que diga, el que oriente, porque es un compromiso bien grande, Pita. O sea, el pelearte con un niño todos los días, el decirle, aquí no se bebe en esta casa, o aquí no se llega borracho, o te lavas los dientes, y el niño te contesta, no quiero. Y es un pelear y un jaloneo, porque es así, porque es parte de la educación, el estar insistiendo, el comprometerte, el guiar, el orientar. Hoy, bueno, ya hasta hay relojitos que recuerdan que hay que lavarse los dientes. O sea, hoy ya... O sea, ¿nos están haciendo falta las reglas? Nos están haciendo falta entender que hasta por antigüedad eres esa autoridad que va a guiar al hijo. O sea, ese es tu papá. O sea, eres autoridad por ser padre. Ahora ejércela, ¿no? Pero el otro lado es ese. Para ser autoridad, te Respeto. lo debes ganar. Claro. ¿No? Porque no soy autoridad porque te puedo pegar, o no soy autoridad porque soy más grande, o no soy autoridad porque soy más fuerte. El verdadero sentido de la autoridad, cuando tú reconoces a una autoridad, tú le obedeces porque lo admiras, porque lo respetas, porque lo quieres, porque confías en esa persona. Esa es autoridad positiva, como se le conoce. Pero cuando tú, por golpes, logras que te obedezcan, es miedo. Se están sometiendo. Los papás decían, yo prefiero que me teman, pero hacen lo que yo digo. Ese es un concepto muy viejo, obsoleto, no sirve. No, porque cuando no esté esa persona de autoridad, entonces se va a hacer lo que quiera. Mira, yo tengo muy claro que esta autoridad positiva, esta que sale del amor verdadero, esta que es sincera y que se gana, es la que convence. O sea, no convencer de, oye, ándale, sí, vamos a la... No, la que convence porque te está llevando a una reflexión de esto es bueno para ti, estoy haciendo lo correcto, este es mi papel de padre. Te convenzo desde la reflexión y desde esta autoridad de respeto que me he ganado. No la que vence, la que te dice, pues porque soy tu padre lo hago y aquí me obedeces porque si no te tocan dos cates. Claro, lo que pasa es que hay hijos que de verdad tú les dices, mi vida, lávate los dientes porque así se te van a quitar las bacterias. Y, oh, sí, mamá, me voy a lavar los dientes. Hay otros hijos a los que simplemente no puedes manejar. Hay muchos que son niños problemas, hay muchos que son revoltosos. ¿Los hacemos nosotros así o así nacen? Regresamos en un momento. Okay. Estamos hablando con Alicia Rábago y con Miguel Ángel de León sobre cómo educar a nuestros hijos. Exactamente. Estamos hablando de cómo ponerle o no ponerle límites a los hijos. Ay, no, sí que se los pongan, Pita. A ver. No les des ideas. Sí, pongan límites, por favor, son necesarios. Los límites los vuelven más seguros, saben tomar decisiones, los límites los hacen crecer en autoestima. O sea, son necesarios. Los límites no son malos y si tú no se los pones, los van a pedir a gritos. Entonces, sí hay que poner límites. Todo ser humano necesita límites. Ok. Antes de ir a pausa, les planteaba algo. ¿Están naciendo más niños difíciles que no sabemos cómo educar o estamos haciendo más niños difíciles? Yo creo que es una combinación de varias cosas, Pita. Por un lado, sí es cierto que los chicos hoy tienen más información y por lo tanto más poder. Porque hoy los niños te dicen, tengo mis derechos humanos y no me puedes pegar, lo cual es verdad y está muy bien que se empoderen desde ahí. Pero por el otro lado también hay una generación de padres que desconocen. Hoy día, creo yo, estamos obligados a informarnos. Mucho más. Tus hijos están mucho más informados que tú. Aprenden más en YouTube, en el Internet que en la escuela. Es más, creo que las escuelas van a ir como saliendo del sistema. Porque de verdad hay muchachos que saben mucho más desde lo que van explorando e investigando que de lo que les podemos enseñar. Entonces, esta información, la información es poder, Pita. Y desde ahí, si tú como adulto no estás preparado para enfrentar este poder que hoy tienen tus hijos, tú y yo, Pita, vivimos una época donde nos tocó toda esa autoridad que el maestro te decía, escribe tu trabajo a máquina y si te equivocabas en el último renglón, Tenías que volverlo a hacer, claro. volverlo a hacer. Hoy nosotros, los chicos de hoy día, no saben qué es eso y entonces sus procesos de tolerancia a la frustración son bajísimos, ¿no? El que tú le digas, y tampoco les hemos manda ayudado. una carta, es que ahí es donde viene el papel de la autoridad y del adulto, ¿no? A ver, acabas de decir algo súper importante, el tema de la frustración y que no saben cómo manejarlo. ¿Cuántas veces no hemos visto a nuestros hijos haciendo algo que no les está saliendo y hacen ¡ah! ¡ah!
Simplemente se ponen como locos, pero no saben controlar Lo que este pasa tema. es que hoy hablamos de los niños de hoy, pero si tú regresaras a nuestra generación también, también nosotros nos frustramos. Lo Sí, que pero pasa te es que, decían, pues lo haces. Claro, hubo alguien que te dijo, a ver, tranquila, ya perdiste en el juego, volvemos a empezar, no pasa nada. O sea, sí había alguien que te decía, tómalo calma y si lloras, pues no llegas a nada. O sea, sí había alguien. Yo más bien creo, no es que los niños salgan con otro chip. Sí es verdad que la variable de la información es importantísima y que hoy los papás tienen que entender que forma parte del trabajo que ellos tienen, porque la información está a manos llenas. El punto aquí es que yo creo que lo que ha cambiado es la forma en que cómo hemos reaccionado los padres. Es que tenemos miedo de que como estos niños y estos chavos saben muchas cosas y ya no te tienen miedo a ti o ya no tienen miedo de moverse, te dicen, préstame el coche y si no me prestas el coche, me voy en un Uber. Es que no tiene, o sea, el miedo es una cosa y el respeto es otra. Y hoy yo creo que en estas líneas nos hemos perdido. O sea, tú a tu hijo no quieres que sea miedoso, ¿no? Quieres que aprenda, que tenga información, que se empodere, como decía Miguel. Pero una cosa es eso y otra cosa es que sea un irrespetuoso, ¿no? Y yo creo que ha ido muy pegado. O sea, ¿por qué el señor que me vio pasar y me vio tirar un papel me dijo, oye, no tires papeles, ¿y a usted qué le importa? No sea metiche. Ahí ya rayas en el respeto. O sea, es que ese señor yo no lo conozco, no es ni mi papá ni nadie, no tiene por qué decirme nada. Claro. Hoy hay niños chiquititos que la maestra les dice, oye, eso no lo puedes hacer, tú no eres mi mamá, tú no me puedes regañar y te voy a acusar con mi mamá, te dice. ¿No? ¿Qué hacemos con eso, Miguel Ángel? Templar el carácter. O sea, y es que mira, hay una frase, yo no sé quién la dijo alguna vez, esto de que muchos papás que trabajan, y que además yo creo que es otro de los problemas, que pasan más tiempo los padres haciendo cosas para comprar cosas, para tener cosas, que pasar tiempo construyendo a seres humanos. Y entonces, no los conozco, no sé cómo intervenir, no sé cuáles son sus virtudes, sus cualidades, sus áreas de oportunidad. O no quiero que el poco tiempo que pase con ellos sea un tiempo de pelea. Exacto. Eso lo dicen muchísimo la mamá. Y ese es un error gravísimo, La culpa porque estorba. formar a un hijo implica tiempo y conflicto. La forma en cómo tú afrontas y manejas el conflicto es lo que te va a llevar a que tengas en el futuro un hijo prudente, agradecido, ¿no? Un hijo que te vea como alguien admirable, o un hijo resentido, enfurecido, devaluándote, porque fue lo que tú le diste o como tú lo formaste. Ay, pero espera, porque hay muchas preguntas, pero vamos primero con las preguntas más importantes, que son las que tú nos haces al 53 22 0300, Paco. Gracias, Pita. Fíjate que nos llamó una señora y nos dice, soy ama de casa y tengo 3 niños, uno de 5, 10 y 14 años. Yo estoy a cargo de ellos, de la casa y de educarlos. A mí me ven como un ogro y cuando el papá llega todo es fiesta para él y yo quedo rezagada y como la mala del cuento. Pues ahí está, el padre malo, padre bueno, ¿no? O sea, el juego de bad cop, good Y cop. esto pasa muchísimo en parejas separadas, Ajá. muchísimo, que además ya no sabes si lo hacen por la culpa y quedar bien con los hijos o por molestar a la pareja con la que se separaron. O sea, es que es bien complicado. O sea, imagínate si a veces tú no tienes claro hacia dónde quieres llegar, ahora ponerte de acuerdo con la pareja y decir, a ver, ¿hacia dónde vamos a ir? Estos sí son temas de conversación. O sea, ¿a ti te importa mucho que salgan bien los niños en la escuela? No, pues a mí la verdad es que con que pasen es suficiente. Bueno, entonces a lo mejor ahí la mamá va a ser más estricta que el papá y los niños lo van a saber. Pero en otra cosa, el papá tendrá que ser más estricto que la mamá, porque ahí es donde se da el equilibrio, que es lo más difícil de llegar, ¿no? El equilibrio. Pero ese es el trabajo. Ese es el trabajo que te toca. O sea, esa es la verdadera chamba de un papá, ¿no? El decir, a ver, ¿cómo le hago para que mi hijo comprenda que no le estoy diciendo que no puede beber a los 14 porque es un capricho mío? Pero hoy los papás también se exceden en explicaciones. Entonces ya no es que tenga 14, es que al de 2 le explican, mira, hijito, te tienes que estar sentadito en una mesa de un restaurante porque la gente... O sea, no le vas a dar tantas explicaciones a uno de 2. Antes era te sientas y te callas. Sí, ahora... Pero eso nos molestaba, Miguel Pero Ángel, sí, es porque, que mira. porque ese es el problema con el que la mayoría de nosotros en estas edades simplemente decía, ¿por qué? Pues porque yo lo digo.
Pero porque no había comunicación, ya sabes cuál es el problema, pues puedes mejorarlo. Pero aún así yo creo que sí el tema de manejar emocionalmente las cosas, validar la emoción de enojo de tu hijo, o sea, esto de pronto de poder poner en palabras o permitir que el hijo te diga, es que me enfurece, no te entiendo, eres un injusto, y que haya un padre fuerte que tolere ese tipo de mensajes, de comunicados, y después volver a buscar la comunicación para ver, estabas muy enojado, nos estábamos saliendo del tema y de la forma de platicarlo, vamos a volver a hablar. Es lo que sucede en el consultorio. Sesión a sesión, yo veo a una persona por lo menos una vez a la semana, ¿sí? ¿Y qué hacemos sesión a sesión? Tenemos un tema, tenemos un objetivo. El hijo golpea casi a la mamá, ¿no? Y el papá, como no está, pues dice, yo no sé qué voy a hacer aquí, a mí no me toca jugar No ese es mi papel, problema. no es mi problema, Sí. es de la mamá. Y parte del trabajo es llevarlos primero a que expresen cómo están interpretando cada uno las situaciones, ¿no? A veces a los hijos les hacemos creer que merecen todo, ¿no? Por otro lado, cuando no soy ese padre, cuando soy el padre estricto, rígido, tengo una metáfora que a mí me gusta mucho, Pita. Esos padres que son tan rígidos, que no te puedes ni mover y que es así y te callas y se acabó. Imagínate un palo duro, muy duro, que lo vas doblando. Pero está tan duro que al irlo doblando, se rompe. Imagínate una varita de bambú que unes en los extremos y te preguntas cuál fue más fuerte. En realidad, los padres tendrían que dedicarle un tiempo a entender en qué momento es apropiado, con qué hijo y a qué edad, que yo sea duro como un palo, y a lo mejor si mi hija me viene y me dice, oye, voy a ser dealer, sabes que eso no es negociable, y se rompe el palo, pero Pues no claro. es negociable. Pero si ella me dice, oye papá, voy a llegar a las 2 de la mañana, ¿no? Y me voy a echar unos tragos, y mi hija tiene 20 años, pues digo, bueno. Y es responsable y ha cumplido con todo y te lo está diciendo de frente, puede ser más flexible. Lo que yo, mira, yo aquí con Miguel sí voy a diferir un poco. A ver. Un poco, espero que Miguel Tú vente, tenga tú la vente. capacidad emocional de entenderlo. Gracias. Yo lo que digo es que hay edad para todo. A un niño de 1 año no le vas a dar la misma explicación que le vas a dar al de 15, aunque el niño esté enojado. O sea, yo ahí sí puedo aplicar el asunto de, pues porque lo digo yo y es peligroso si lo entiendes bien, y si no, amigo, me dan 2 veces lo mismo, ¿no? O sea, no se hace porque no se hace. Entonces, porque el hecho de, hoy los niños sí creen que les tienes que dar el tiempo para decirte, me enojé, ahora espérame a que yo me enoje para que puedas hablar conmigo. O sea, no te pierdas. Yo soy la mamá y aquí sí hay un tipo de respeto. A ver, es que ahí es donde está el asunto. Sí. A final de cuentas, los que tenemos miedo de fallar y de que nos fallen los hijos y de que no podamos retenerlos y que cumplan su mayoría de edad y vayan a la escuela y todas las cosas que se supone, somos los papás. Sí. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer los papás? Mira, no estoy peleado con la idea, o sea, pero sí creo que es importante modelarle al hijo algún grado de negociación. Si el niño obviamente por su propiedad y porque su pensamiento no le va a dar para alcanzar a entender cosas más allá, es cuando mi rol de adulto entra. Y entonces, si te lo dije 1, 2, 3, pues entonces porque lo digo yo, punto. Dependiendo de la edad. Y es lo que nos está dando miedo, ¿eh? Claro, pues claro, ¿cómo no nos va a dar miedo? Porque lo digo yo, pues ahí te ves, ma, y se van. Pero es Y que esto debes no es dejarlo un... vivir eso. Exacto. Que se pero- vayan. Pero Sí. además, Pita, esto no es un trabajo de, pues es que llegó a los 14 y conflictuamos. No. Es que esto se trabaja desde los 6, 7 meses de que naces y el chavito te puede manipular desde esa edad. Pero A ver, además- tengo un caso de uno que, pues me voy, pues vete, ok, me voy, se va y regresa al día siguiente golpeado, yo pienso que se autogolpeó, ¿ok? Bueno. Golpeado y así de, por su culpa, me dejaron en la calle, bla, No, bla, pues bla. si yo no me fui. Papás que ¿no? piensan, ay, no te vuelvas a ir nunca. No, es que ahí está el error. Y entonces lo que yo tengo que hacerle entender, y eso puede ser un proceso, ¿eh? Sí. Primero no tomo la culpa. Él tomó una decisión. Pero yo creo que ahí es donde nos perdemos, en donde Dios mío, los padres toman oigan, la culpa. ¿ustedes creen que podemos hacer una parte 2 de esto? No sé, Sí, tú encantados. dices. Ah, bueno, ok, perfecto. Claro Pues que sí, sí. porque está difícil, está difícil. Muchísimas gracias. Gracias a Alicia. ti, como Un placer. Muchísimas gracias.